López Obrador está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de Ismael El Mayo Zambada. Es parte de las revelaciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su libro de memorias titulado Las Fronteras, mi lucha por un Estados Unidos incluyente, próximo a publicarse. Salazar cuenta que a mediados de 2024, tras el arresto de El Mayo y tras sus críticas a la política de abrazos no balazos y a la reforma judicial, se volvió una persona non grata en nuestro país. Tanto que López Obrador dejó de responderle mensajes, pues sospechaba que su país estuvo detrás de la captura del capo del cártel de Sinaloa. Apunta que la entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de Nuevo México el 25 de julio de 2024 fue un hecho que sorprendió a todos los funcionarios de su país y lo atribuyeron a la acción de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que también fue arrestado ese día. Como embajador de Estados Unidos en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde, dice Salazar. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que El Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. En su libro de memorias, Salazar califica como insuficiente la estrategia de seguridad del entonces presidente López Obrador, centrada en lo que dijo eran estrategias de populismo económico para luchar contra los cárteles. Además, cuando Salazar expresó sus preocupaciones y sugerencias sobre la reforma judicial de la 4T, López Obrador lo acusó de infringir la soberanía de México. Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Un poder judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles, dice en su libro Ken Salazar, quien dejó la embajada el 7 de enero de 2025. No me arrepiento de nada, me voy mejor sintiéndome que llevamos un trabajo fuerte y bueno. El contubernio entre los cárteles de la droga y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha quedado expuesto, pero todo indica que solo es cuestión de tiempo para que su nombre termine embarrado. Azteca Noticias. Pues ahí están estas revelaciones que trascienden de un próximo libro que va a publicar Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México. Lo menos que dice es lo que hemos visto todos. López Obrador tiene miedo, está nervioso, temeroso de lo que pueda decir, o ya dijo Ismael El Mayo Zambada y otros en Estados Unidos, que puede terminar él y su sexenio enlodado. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, estás? siempre es un gusto, Federico. Gusto. Muy buenas noches. Federico Dorín, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico, muy buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues ahí está la revelación, bomba de... Porque no es, no se trata de lo que se dice, es de quién lo dice. Lo está diciendo un ex embajador de Estados Unidos. Yo voy a ser cauto. Yo voy a ser cauto. Pero lo que dice Ken Salazar es: a mí un empresario me dijo. Bueno, pues lo está diciendo un ex embajador, Sergio. De todas formas, yo sí voy a ser cauto. O sea, no lo dice un ciudadano de oídas. Lo dice más que un ex embajador. Lo dice el ex embajador que tenía derecho de picaporte en Palacio Nacional. Entraba constantemente. Yo cualquier testimonio de segunda mano siempre hay que ser un poquito cauteloso. No dudo que realmente tenga miedo el expresidente López Obrador de lo que puedan revelar El Mayo Zambada y además todos los demás reos que actualmente se encuentran en Estados Unidos y que han tenido vínculos con el narcotráfico. Solo que pienso nada más que Ken Salazar sí nos está diciendo algo que le dijeron y está bien, hay que tomarlo como eso, nada más que no es una prueba. Hoy nos dice la presidenta en la mañanera nos dijo que él no tenía miedo, sino que lo que le preocupaba es el hecho de que no se sabía si habían intervenido fuerzas de Estados Unidos en la detención del Mayo Zambada. Es curioso porque... Yo no sabía que ella era vocera ya de López Obrador. Pues así ha funcionado siempre, pero aquí el punto es que ellos siguen más preocupados
por cómo cómo fue llevado el Mayo Zambada a la frontera para ser detenido que en los crímenes que cometió el Mayo Zambada. Ellos se preocupan más por quién llevó a las madres buscadoras a tratar de llegar al Estadio Azteca, que realmente por aquellos desaparecidos que han lastimado tanto a nuestro país. Esa parece ser la preocupación tanto de la presidenta Sheinbaum como del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, a mí me queda claro que en las actuales circunstancias, con 10 órdenes de aprehensión o con órdenes de aprehensión para propósitos de extradición en contra de los 10 de Sinaloa, pues hay muy buenas razones por las cuales el gobierno está nervioso o el gobierno tiene miedo. Tanto miedo tienen que no han querido entregar estos 10 de Sinaloa a la justicia de los Estados Unidos, a pesar de que hay suficientes, sobrados indicios para demostrar la probable responsabilidad, que es lo que te pide la ley. No te pide que tengas pruebas contundentes para hacer un proceso de extradición, te pide nada más que tengas indicios para determinar una probable responsabilidad. Decir que eso no existe, considerando en particular lo que pasó en las elecciones de Sinaloa en el 2024, me parece, 2021, perdón, me parece pues absolutamente ciego. Ahora, lo que yo sí recuerdo muy bien es la mañanera del día después de la detención de Ismael Mayo Zambada. Yo no vi tan descompuesto a Andrés Manuel López Obrador nunca durante su sexenio como en esa mañanera. Pareció colérico, estaba muy molesto, hacía preguntas, exigía respuestas del gobierno de Estados Unidos. Nunca lo vi tan molesto, Federico, como esa mañanera. Estaba al borde del cateterismo, pero mira, yo traje, hice mi tarea. A ver. Esto es del 2019. Este es el testimonio de Alexander Cifuentes. ¿Quién fue Alexander Cifuentes? El narcotraficante colombiano, brazo derecho del Chapo, el que vivía en la sierra, el testigo estelar de la justicia de Estados Unidos contra el Chapo Guzmán en el juicio de 2019, dice aquí, en el último párrafo, que cómo es que el Mayo había sobrevivido toda su cadena de narcotráfico sin ser visible. Y aquí dice, te lo leo, he bribes the entire government of Mexico, including up to the very top, the current president of Mexico. O sea, aquí está un testimonio ya en la corte. Para nuestro público, que soborna a todo el escalafón del gobierno mexicano, incluido el ahora Entonces, aquí hay el testigo estrella, Manuel. No lo dice Doring y el PAN. El testigo estrella de la justicia de Estados Unidos en el juicio contra el Chapo en 2019 dice: el Mayo le metía dinero y sobornos a López Obrador para que no llegara a la justicia. Esta es la otra carta de López Obrador, cuando se desdice de demandar al abogado de García Luna, porque en el juicio de García Luna en 2023, en febrero, sí, cuando el Mayo Zambada, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, sale el testimonio en ese juicio de que le habían dado $7 millones para la campaña de 2006, lo mismo que publicó después ProPublica con Tino Golden. O sea, ¿qué trato de decir? Hay evidencia de sobra que tiene la DEA, que tienen las Cortes de Estados Unidos, que si ya confirmó el Mayo, es cuestión de tiempo para que la justicia tenga que extender su brazo hasta la finca de Palenque. ¿El Mayo y cuántos más, Ricardo? ¿Cómo lo ves? A ver, yo quiero un poco como echar una mirada con mayor perspectiva, porque en efecto la nota del Mayo parecía ser la nota. Pero creo que la intención de Ken Salazar va un poco más allá del Mayo Zambada. El Mayo Zambada es uno de los argumentos que él presenta pues para denunciar a Andrés Manuel López Obrador como alguien que podría haber ya haber fracturado a Norteamérica, haber lesionado lo que construyó este bloque geográfico, económico y cultural. El título del libro, que me parece que es importante aclararlo, no es Fronteras, sino
tierras fronterizas. A mí me encanta la palabra borderland, porque no es borderline, borderline es frontera. Son tierras, territorios que se entrelazan. Y pues en efecto, el borderland de Norteamérica, yo diría, comienza en Querétaro y termina en Kentucky, ese es el de México, y luego el de Canadá, pues comenzará en Toronto y termina también en Kentucky. Son 3 países que están íntimamente ligados, y en ese sentido el título va más allá de la tierra fronteriza, es una llamado a una construcción incluyente. Y el argumento principal es que López Obrador y Morena, desde su llegada a la fecha, han venido reventando esa integración. Y entonces ofrece varios argumentos. Ya citaron el del Mayo, pero me parece que los otros 2 que se han filtrado, me falta leer el libro, ninguno lo hemos leído por completo, que son muy importantes. Uno, lo que dice es, López Obrador no cooperó en el tema migratorio con los recursos que se comprometió a poner con el presidente Biden, con el gobierno de Estados Unidos, porque utilizó ese dinero para apostar por las grandes obras que han resultado un fracaso. 2 Bocas, el Interoceánico y el Tren Maya. Segundo, López Obrador reventó el Tratado de Libre Comercio con la reforma judicial, que por cierto cambia el poder judicial, donde los asuntos de Estados Unidos, porque estamos muy imbricados, se resuelven, y abre la puerta para que los cárteles criminales y los intereses políticos penetren. Cuando yo voy y digo eso, dice Ken Salazar, me acusan de atentar contra la soberanía. No, pues lo único que estaba haciendo es defender los intereses del país que yo representaba. Y en algún lugar, la fecha de salida del libro, que coincide con la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, creo que es lo que nos está anunciando por dónde vienen las cosas. Y veo el libro como un anuncio de un TEMEC que no va a ser ratificado. Lo digo con todas sus letras. Por eso, lo del Mayo me parece importante, pero parece que el conjunto habría que ponernos a pensar en realidad qué intención tienen no solo los republicanos, sino también los demócratas. O sea, para entender lo que va a pasar, las piezas las pone sobre la mesa Ken Salazar. En materia de seguridad, narcopolíticos y en materia de comercio. Y muy importante que en este momento Ken Salazar, bueno, nunca lo ha hecho, no representa ni al Partido Republicano, ni representa el ultraderechismo de Donald Trump, no es alguien que vaya insultando, es alguien que siempre tuvo una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy interesante la interpretación que está haciendo Ricardo, porque sí creo que ahí está el meollo, pues el meollo del problema. No es falso que López Obrador haya tenido una buena relación con Estados Unidos. Sí tenía una buena relación con Ken Salazar, hasta que Ken Salazar dijo algo que no le gustó y pausó, como le gusta hacer. Sin romper relaciones, pausa relaciones con España, pausa relaciones con Ken Salazar, con el embajador. Y además, pues provoca una falta de comunicación. Dice que incluso le deja de contestar los mensajes. Sí, así es, efectivamente. Sabemos que estaba muy molesto Andrés Manuel López Obrador y realmente estaba molesto por lo que, pues, por lo que estaba haciendo Ken Salazar, que, pues, como dice Ricardo Rafael, es defender los puntos de vista de su país. Pero, a ver, aquí lo interesante es que siempre López Obrador nos hizo pensar que él le daba un lugar especial a Estados Unidos con esta vieja idea de la izquierda, es que los estadounidenses son muy peligrosos y entonces con ellos hay que quedar bien. Fíjate que pausó primero las relaciones pidió una disculpa, exigió una disculpa a España por la conquista de 1521, pero no exigió una disculpa a Estados Unidos por la conquista de los territorios del norte de nuestro país, lo cual en todo caso pues es un sinsentido. Pero es porque no se quería pelear con Estados Unidos. Lo que nos dice el libro de Ken Salazar es que sí se terminó peleando no solamente con los republicanos, sino con todo el sistema político de Estados Unidos. Ahora, los hechos son los hechos. Y a partir de la captura del Mayo Zambada, lo que hemos observado es, digamos, una espiral que no se detiene. Porque a partir de la captura del Mayo Zambada, lo que vimos es un estado de Sinaloa incendiado, un encono entre la clase política del propio estado de Sinaloa. Observamos el asesinato ese mismo día de Héctor Melesio Cuen, los opositores en Sinaloa, que conocía al Mayo Zambada y a Rubén Rocha Moya desde hace mucho tiempo. Y el ocultamiento de los hechos que llevaron al homicidio. El montaje de la Fiscalía del Estado
el encubrimiento parte del gobernador hacia la fiscal que se fue y listo, no le hemos vuelto a ver, pero tampoco fue citada ni siquiera a declarar. Y lo que se ha venido, que nos tiene hasta ahora aquí, es decir, los narcopolíticos, Rocha Moya, Insunza, y todos esos caminos, todas esas directrices que parecen conducir a Palacio Nacional. Y que como decía Ricardo, se va grabando. A ver, yo déjame, retomo eso, pero complemento un poco lo que has dicho tú. Cosas que nunca tenía la relación. Nunca habías tenido a los consulados de México en terapia intensiva, porque esos consulados, cuando te tramitan la doble nacionalidad, te adoctrinan a que tienes que votar demócrata. Nunca habías tenido esa crisis diplomática donde amenazaran con cerrar tus consulados, porque nuestros consulados estaban haciendo política partidista en contra del gobierno en turno en Estados Unidos. Primera aportación adicional a los agravios. Segundo, el sistema financiero. Esta nota la semana pasada del Banco de Bienestar, al que ya la había publicado Bloomberg y Reuters, que lavó remesas del fentanilo, cerca del 8% de las remesas del 2022. El Estado de Justicia sabe que el Banco del Gobierno de México no tenía controles para andar lavando remesas del fentanilo a los cárteles del narcotráfico. No solo es que con ese dinero y el huachicol fiscal montaste los laboratorios del fentanilo, es que encima de que los auspiciabas, les lavabas el dinero de las remesas. Esa es otra crisis en ciernes del sistema financiero que se puede sumar a lo que ha dicho Ricardo en términos de la revisión del TEMEC. Y ahora tú ves a Marina del Pilar, cuando la presidenta dice que pruebas, con este audio que dice que tramita la visa de nuevo, pero en realidad fue a conseguirse un abogado machuchón de lavado de dinero, alguien que fue fiscal en Florida, no un abogado de visas, un abogado penalista. Entonces, cuando la justicia de Estados Unidos dice, todo el mundo quiere venir a negociar y el dique para que vengan a hablar conmigo es la presidenta Sheinbaum, como pasó con este policía Almazán, al que no dejaron entregarse en Tijuana, amenazando a su esposa los funcionarios del gobierno de Sinaloa, o esta última noticia de que al policía de investigación le está tramitando Jocelyn, la gobernadora interina, un retiro anticipado por buen elemento con 67,000 pesos ante el Congreso local de Sinaloa. Entonces, la justicia lo que dice es, se están burlando de mí. Es cada vez más provocación de que sí son narcos, sí quieren confesar, pero ni siquiera yo les permito que, como lo hizo Gerardo Mérida o como lo hizo Enrique Díaz, se presenten ante las Cortes de Estados Unidos. Ahora tomo un argumento de Sergio. A ver, es muy importante que en este caso se trate de una voz demócrata, es decir, que no sea de las filas de Donald Trump, porque eso estaría confirmando que incluso antes de la llegada del Trump 2, ya Estados Unidos, sus instituciones, de un lado y del otro, traían quebrada su confianza sobre México. Y esa confianza rota ha puesto en juego una sociedad de la cual dependemos enormemente. O sea, no es un hombre y su gobierno. Son las instituciones del vecino, del aliado, del principal socio comercial de México. El 80% de nuestra economía se va a mover como un gran terremoto, peor que el del 85, si el TEMEC no logra una buena ratificación. Eso lo sabemos. Y me parece que la responsabilidad de esos hechos, si uno leyera solo el libro de Ken Salazar, no leyera las declaraciones del actual embajador o los discursos de Donald Trump allá en el G7, solamente el libro de Ken Salazar, te diría, esa confianza, ¿quién la quebró? No fue Claudia Sheinbaum, fue Andrés Manuel López Obrador, con la política de seguridad de abrazos no balazos, con la reforma judicial, con no haber apoyado a Biden en el tema migratorio y ahora con la necedad de estar asumiendo que protestar por estas traiciones de tu socio, porque esas son, es un ataque a tu propia soberanía. Un discurso que sonará muy bien para la base morenista, pero que ha caído muy mal en Estados Unidos. Y bueno, hoy pueden no tener que rendir cuentas porque el Mundial nos trae a todos distraídos. Pero yo sí empiezo a temer y a cambiar incluso de opinión con respecto a la ratificación del TEMEC, con lo que estamos escuchando, como un hecho que podría ocurrir apenas terminado el Mundial, una gran sorpresa. Y creo que el libro es un aviso de lo que viene. A ver, es interesante eso, porque es una película, está en desarrollo. Es decir, está en desarrollo
las consultas derivarán en la revisión, renegociación, probablemente en la cancelación del TEMEC, y está en desarrollo la trama de los narcopolíticos, está en desarrollo Rocha Moya y cuantos más se nos ocurran que pueden ser colocados bajo el radar de la justicia. Y la posición de los republicanos trumpistas, que es distinta de los republicanos tradicionales, es claramente de considerar que en México se vive un narcogobierno. Esa es la posición, lo dijo nuevamente el presidente Donald Trump en la reunión del G7, aunque la presidenta nos diga que alguien está manipulando, alguien de ultraderecha está manipulando a Donald Trump. Pobrecito, está mal informado. Sí. Bueno, pero el hecho... Llenó de adjetivos. A ver, claramente la posición de Donald Trump es que México está gobernado por el narco, por los cárteles, y una de dos, o es cómplice o la presidenta es muy cobarde para actuar en contra de los cárteles. Esa posición por parte de los trumpistas está muy claro. Pero si la presidenta pensó que los demócratas, en caso de ganar el próximo mes de noviembre, de ganar el control, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, podrían ofrecer un auxilio para el gobierno mexicano, el libro de Ken Salazar nos dice que no. Recordemos que Ken Salazar no es un diplomático de carrera, es un político de carrera, político de Nuevo México. Pues me gustó la aclaración que hace Ricardo de que el libro es Borderlands, porque el Nuevo México es típicamente una borderland, una tierra de transición, una tierra fronteriza. Pero está muy claro el mensaje por parte de alguien que más que un embajador era para Biden un aliado político muy importante. Lo que nos está diciendo es, nosotros también pensamos que México está gobernado por el narco. ¿Y dónde para esto? Pero déjame sumar un dato anecdótico ahí, al ánimo demócrata. Yo no creo que los demócratas hayan olvidado que López Obrador se fue a postrar en Washington en plena campaña de la fallida reelección a apoyar a Trump. Sí. O sea, este señor ha tenido desatinos por todos lados, a diestra y siniestra. No solo rompió la confianza en la relación, sino fue a apoyar al Trump al que añora en su carta. A su amigo. A su amigo. Así que los demócratas tampoco es como que le van a poner alfombra roja y caravana. No es que traiga demasiados aliados, ¿no? Allá. No, yo creo que tendríamos como país que asumir si nos vamos a envolver en la bandera y nos vamos a arrojar, pues no del castillo de Chapultepec, al precipicio, o vamos a entender mucho mejor la partida de ajedrez que está en juego. Porque si nos equivocamos en esta partida de ajedrez, vamos a perder bastante hasta más ahora que un juego. El gobierno se ha equivocado. Porque hasta ahora todo es el nacionalismo, la soberanía, el himno. Gracias, querido Ricardo. Federico, muchas gracias. Gracias, Sergio, muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.